¿Qué tal? Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? De vuelta el profe Federico. En este video les voy a estar explicando movimiento rectilíneo uniformemente variado, o bien conocido como MRV. Eh, Les voy a mostrar algunos ejercicios de cómo poder defenderse en el trabajo práctico, ¿sí? Bueno, empecemos con el ejercicio número 1. Dice, calcular la distancia recorrida por un móvil que acelera uniformemente desde el reposo a razón de 1 metro sobre segundo al cuadrado durante 1 minuto. Entonces, como siempre yo les invito a que coloquen los datos. Entonces vamos con los datos. La distancia es la incógnita. Después dice que acelera uniformemente desde el reposo. Ese dato, el del reposo, indica que la velocidad inicial va a ser 0 metros sobre segundos. La aceleración va a ser de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Recuerden, unidades de velocidad es distancia sobre tiempo. En cambio, unidades de aceleración es distancia sobre tiempo al cuadrado, ¿sí? Recuerden eso. Sé que con las unidades se pone difícil el ejercicio, ¿sí? Bueno, y el tiempo es 1 minuto, entonces lo vamos a pasar directamente a 60 segundos, ¿sí? Bueno, acá tenemos todos los datos. Vamos a la fórmula madre. La distancia final, o la distancia a recorrer, va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien, sé que la fórmula es larga, pero si la practican un par de veces ya la van a ir como memorizando, ¿sí? Bien, entonces vamos a colocarle los distintos ejercicios. Los distintos valores a las letras. Entonces, tengan en cuenta acá algo. Si yo en el enunciado les digo que el móvil ya venía recorriendo 100 metros, 1000 metros, 2 kilómetros, esta misma, que es la distancia inicial, esa va a ser esa referencia que a nosotros nos dan. Pero si no nos dan ninguna otra referencia, la distancia inicial directamente va a ser 0, ¿sí? Yo la taché ahí con una flecha y le puse un 0. Entonces, parece que no, pero se va a hacer un poquito más chica la fórmula. Bueno, la distancia entonces va a ser, pongo los 0 metros sobre segundos de la velocidad inicial por el tiempo, que en este caso son 60 segundos, más, y recuerden, 1/2 equivale a 0,5 por la aceleración, que es 1 metro sobre segundo al cuadrado, por, y acá ojo con esto, el tiempo está al cuadrado, significa que yo creo un paréntesis, pongo 60 segundos y le pongo el cuadrado, ¿sí? Ojo con eso, porque siempre nos olvidamos el cuadrado y después toda la fórmula nos da en completo un número distinto. Sigamos. La distancia, y acá vamos a tener algo interesante. 0 multiplicado por cualquier cosa, en el producto el 0 es el elemento absorbente. Entonces todo esto directamente se va a hacer 0, porque 60 por 0 es 0. Entonces ahí ya nos va a quedar algo mucho más sencillo. Bien, los 0,5 por 1 de acá, recuerden, multiplicar a 0,5 por cualquier número es a ese cualquier número sacarle exactamente su mitad, ¿sí? Recuerden eso. Entonces 0,5 por 1 en realidad es 0,5 metros sobre segundos al cuadrado por, y 60 por 60 son 3600. ¿Y en qué unidad nos queda? Bueno, tengan en cuenta que la potencia, o sea el cuadrado, va a recaer sobre el 60 y va a recaer sobre el segundo. O sea, recae sobre el número y recae sobre su unidad. Cuando uno retira el paréntesis que yo le inventé en el paso anterior, ¿sí?
Entonces, ¿en qué se transforma? En segundos cuadrados. Ahora, tengo un producto con sus unidades, entonces lo voy a reacomodar, ¿sí? La distancia va a ser 0,5 por 3600. Agrupo los números y me quedan las unidades agrupadas por multiplicación al final. Metros sobre segundos cuadrados por segundos al cuadrado. Fíjense que segundos al cuadrado y segundos al cuadrado se terminan simplificando, lo cual me queda la distancia en metros, lo cual lleva una cierta coherencia. Tengan en cuenta algo, chicos. Lo ideal para los ejercicios de movimiento rectilíneo uniforme o uniforme variado, lo ideal a mi criterio es trabajarlo en metros y en segundos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad se va a manejar en metros sobre segundos y sobre todo en movimiento rectilíneo uniforme variado, las aceleraciones las vamos a manejar en metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, y 0,5 por 3600, eso nos da tanto como 1800. 1800 metros. O sea que ahora en este ejercicio ya, en este primer ejercicio, resolvimos la distancia que nos pedían. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar. Ahí está. Me faltaba eso, disculpen. No me di cuenta que estaba fuera de cámara. Ahí está, la distancia es igual a 1800. Bueno, ahora vamos con el ejercicio número 2. Perfecto. Nos dice, un auto va por la ruta a 30 km sobre hora cuando decide acelerar constantemente a razón de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado durante 3 minutos. Calcular la distancia recorrida y la velocidad final alcanzada. Bueno, acá tenemos dos ejercicios, por así decirlo, en el mismo. Vamos con los datos. Voy a tener que la velocidad inicial es de 30 kilómetros sobre hora. Bien. Yo lo que voy a hacer es pasarlo 30 kilómetros sobre hora, pasarlo a metros sobre segundos. Kilómetro, hora, 1000 metros, 3600 segundos. Entonces tengo kilómetro y kilómetro, hora y hora. Y tenemos 30 por 1000 dividido 3600. Recuerden que eso sería lo más rápido, no es necesario que lo hagan así, pero si saben lo que tienen que hacer, directamente lo hacen. O es lo mismo si tachamos 0 contra 0, de arriba y abajo, sería lo mismo que hacer 30 por 10 dividido 36. Bien, esto nos da 8,33 metros sobre segundos. 8,33, obviamente era periódico, pero lo vamos a redondear en eso, metros sobre segundos. Bien, o sea que la velocidad inicial, vamos a correr un poquito, así no me quedo fuera de cámara, es igual a 8,33 metros sobre segundos, ¿sí? Bien, la aceleración es igual a 1,5 metros sobre segundos cuadrados. Y el tiempo, 3 por 60 son 180 segundos. Entonces el tiempo va a ser 180 segundos, ¿sí? Ahora recurrimos a la fórmula madre. La distancia, y tenemos que la distancia es incógnita. Y también la velocidad final es incógnita. Con esta segunda vamos a ver que hay una segunda fórmula en movimiento rectilíneo uniforme variado. Pero bueno, ya llegaremos a eso. Entonces vamos a tener que la distancia a recorrer o recorrida va a ser igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces ahora vamos a completar con los datos. Recordemos, la distancia inicial, como no tenemos referencia, va a ser 0. La distancia entonces va a ser
En este caso la velocidad inicial es distinta de 0. Por lo tanto, voy a colocar su valor numérico, metros sobre segundos, por el tiempo, que son 180 segundos, más un medio por la aceleración, que en este caso es 1,5 metros sobre segundos al cuadrado, y recuerden, paréntesis, y hacemos 180 segundos al cuadrado. Vamos a calcular lo que podamos calcular. 8,33, fíjense que acá lo tengo. Voy a dejar ese mismo cálculo que tengo y lo voy a multiplicar por 180. Bien, me da exactamente 1500. Entonces, todo esto de acá, y tengo que tachar segundo contra segundo, entonces nos va a quedar tanto como 1500, ¿sí? 1500 metros. Más, y ahora tenemos el 0,5 por 1,5 es 0,75. Recordemos, al 1,5 si le sacamos su mitad, va a ser 0,75 metros sobre segundos cuadrados. Y ahora no se asusten porque el 180 al cuadrado va a dar un número grande. Nos va a dar 32.400. Así que va a ser 32.400 y nos queda en segundos cuadrados porque recuerden, se distribuye el cuadrado sobre el número y sobre la unidad, lo que nos va a permitir a nosotros simplificar segundo con segundo, ¿sí? Ahora, ya que está provecho y como tengo el 32.400, lo multiplico por 0,75. Esto nos va a dar 24.300. Así que la distancia va a ser 1500, que ya estaba, del paso anterior, más 24.300. ¿Y en qué unidad? En metros. Así que nos va a permitir sumar metros con metros, entonces nos va a dar tanto como 25.800 metros. Perfecto. O sea que nos da 25,8 kilómetros, si lo queremos ver en kilómetros. Obviamente yo les recomiendo que lo dejen en metros y en segundos, ¿sí? Perfecto. Entonces hasta acá nosotros hemos calculado la distancia, que es el primer ítem que nos pide. ¿Cómo se calcula la velocidad final? Bueno, para la velocidad final vamos a tener otra fórmula, que la velocidad final va a ser igual, y ahí lo vamos a colocar, a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Esa es la segunda fórmula agregada al movimiento rectilíneo uniforme variado, ¿sí? Entonces, la velocidad inicial ya la tengo, la aceleración la tengo y tengo el tiempo, por lo cual la velocidad final va a ser simplemente un cálculo de multiplicación y de suma. Entonces va a ser 8,33 metros sobre segundos más la aceleración, que es 1,5 metros sobre segundos al cuadrado, por el tiempo, por 180 segundos. Y fíjense, noten acá, que vamos a tener que el segundo de acá del 180 se va a simplificar con el cuadrado de la aceleración. ¿Por qué? Porque segundo al cuadrado es segundo por segundo, así que se va a ir solamente un segundo. Ahora multiplicamos 180 por 1,5, que me va a dar 270, más los 8,33. Bien, me va a dar tanto como 278,33. O sea, mucha velocidad. Aceleró mucho. 278,33. O sea, tiene que ser un móvil, si lo decimos en términos de auto, un auto deportivo, obviamente. No es un auto común para que acelere a esa razón y termine alcanzando esa velocidad final, ¿no? Pero bueno, con eso nosotros estaríamos obteniendo el resultado del segundo ítem pedido, ¿sí?
Bueno, este es el segundo ejercicio terminado. Ahora vamos con el tercer ejercicio. Y ahora ya la cosa se pone un poco más interesante, porque nosotros ya hemos calculado distancia en los ejercicios anteriores y hemos calculado velocidad final. Pero, ¿qué pasara si nosotros tuviéramos como incógnita el tiempo? Sobre todo en una fórmula como lo es la fórmula madre, la de la distancia, que se nos presenta el tiempo, digamos, a la potencia 1 en la misma fórmula y el tiempo al cuadrado en la misma fórmula, valga la redundancia. Entonces, eso nos llevaría a tener que calcular a través de Bhaskara. Bhaskara que obviamente tienen en el material que yo les voy a dar en PDF, lo tienen bien detallado, la explicación de cómo obtener los resultados a través de Bhaskara, ¿sí? Pero ahora lo vamos a hacer para que lo vean en un modo práctico. Bueno, dice, un auto lleva una velocidad en la ruta de 50 km/h. Cuando decide acelerar constantemente, a razón de 1,2 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, entonces, en el primer ítem a calcular dice calcular el tiempo que le habrá tomado realizar 2400 metros. Y en el segundo dice calcular la velocidad final. Bueno, entonces vamos con los datos. A ver, es un ejercicio un poco largo este, pero bueno, lo vamos a hacer. Los datos. Bueno, la velocidad inicial, recuerden, ya directamente si quiero la puedo calcular. Dice que el auto llevaba una velocidad inicial de 50 km/h. Entonces voy a hacer 50 por 10 dividido 36. Recuerden, o es lo mismo que hacer 50 por 1000 dividido 3600, ¿sí? Eso me da 13,88. 13,88, en realidad se podría aproximar a 89 si quisiéramos. 13,88 metros sobre segundos, que sería la velocidad inicial. El auto venía a esa velocidad por la ruta y ahí venía constantemente, pero en un determinado momento, cuando empezamos a contar con el cronómetro, empezó a acelerar. ¿A qué aceleración constante? A 1,2 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, bueno, ahí ya tenemos dos datos. El tercer dato nos lo aportará el ítem A, que dice que la distancia que habrá recorrido ese auto acelerando es de 2400 metros. Entonces, ahora vamos a la fórmula madre. La distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, la distancia es 2400 metros. La distancia inicial es 0. La velocidad inicial es 13,88 metros sobre segundos. Por el tiempo. El tiempo es la incógnita. Más, y tenemos ya directamente lo que podríamos hacer, un medio por 1,2, para achicar, es 0,6. ¿Y en qué unidad? En metros sobre segundos al cuadrado por tiempo al cuadrado. Bien. Entonces, ahí ya tenemos armada una ecuación. Pero el problema que estamos teniendo es que tenemos la incógnita en potencia 1 y en potencia 2. Entonces eso nos va a llevar a buscar la fórmula de Bhaskara. La fórmula de Bhaskara, yo les mencioné en clase que tenía la forma para un polinomio, porque esto no deja de ser un polinomio, que va a ser de la siguiente manera. El polinomio resulta que va a ser y es igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces, Bhaskara trata con un polinomio de este estilo
va a decir que las raíces, o sea, los puntos donde toca el eje de abscisas, va a ser menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. No se asusten. Pero esto tiene una similitud con esto. Fíjense que x... disculpen. Que x se puede ver como t. Entonces, claro, los términos que van a acompañar a la t cuadrado va a ser a, que va a ser el 0,6. El término que va a aparecer acompañando a la t a la 1, en realidad va a ser b. Y el término que no va a estar acompañado con una t, o sea, con la incógnita, va a ser en realidad c. Pero para eso tenemos que acomodar un poquitito esta fórmula, la que armamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo la vamos a armar? Bueno, vamos a poner todo en orden. Y recordemos que Bhaskara se va a poder hacer siempre y cuando se iguale a 0, ¿sí? O sea que este término lo pasemos del otro lado y quede la fórmula igualada a 0. En otras palabras, y lo voy a escribir a continuación para que ustedes lo vean, va a ser del siguiente modo. Va a ser 0, va a ser igual. Y ponemos el término con mayor que acompaña la mayor potencia. O sea que va a ser 0,6. Vamos a ponerle sin las unidades para que no sea de tanto para ustedes de entrada. Entonces 0,6 va a ser t cuadrado más. Y ponemos el segundo término. 13,88 por t. Y este que estaba del otro lado del igual, por eso ahora es un 0, va a ser menos 2400. Entonces, fíjense la similitud que ahora sí tiene. Esta de acá va a ser a. Esta de acá va a ser b. Y esta de acá, signo incluido, va a ser c. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a aplicar la fórmula de Bhaskara. Eso nos lleva a que el tiempo 1, o sea, los dos tiempos que calcula siempre Bhaskara, va a ser menos, vamos a anotar, la b es 13,88. Vamos a colocarlo acá. A era igual a 0,6. B es 13,88. Y C es igual a menos 2400. Entonces empecemos. Menos B, o sea, es menos 13,88 más menos la raíz de 13,88 al cuadrado menos 4 por 0,6 por, y acá ponemos paréntesis, ojo que este signo va, menos 2400. Todo eso dividido 2 por a, que es 0,6. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a seguir calculando, a tratar de reducir términos. 13,88 más menos, y acá 13,88 al cuadrado. 13,88 al cuadrado nos da tanto como 192,65. 192,65. Y acá tenemos, puse un menos, pero volví a mirar. Tengo menos, por regla de los signos, va a ser más. Y ahora tengo 4 por 0,6, me parece que es 2,4, a ver. Sí, 2,4 por 2400. Entonces nos da tanto como 5760. Todo eso, y tenemos 2 por 0,6 es 1,2. Bien.
A ver, perdónenme. Muy bien. Entonces, tenemos de vuelta y repitiendo menos 13,88, pero verán que ahora se va reduciendo y tenemos la raíz de 192.65 más 5.760 es igual en realidad a la raíz de 5.952,65. Todo eso dividido 1,2. Perfecto. Ahora, bueno, hacemos la raíz de 5.952,65. Entonces la raíz de answer me da 77,15. Bueno, 1,2 menos 13,88. Vamos mostrando un poquitito más acá. Más menos, no nos olvidemos de más menos, 77,15. Todo dividido 1,2. Bueno, de acá se van a desprender dos resultados. Uno va a ser menos 13,88 más, ahí vamos a usar el primer signo, 77,15. Todo eso dividido 1,2. Bien, ahora veremos qué nos da. Voy a hacer menos 13,88 más 77,15 dividido 1,2. Me da tanto como 52,725. 52 vamos a poner 52,7. Perfecto. Recordemos que es tiempo, por lo tanto me va a dar en segundos. No les voy a obligar a que hagan con unidades porque se va a hacer un choclo enorme, ¿sí? Y por el otro lado me va a quedar menos 13,88 menos 77,15. Todo sobre 1,2. Entonces acá vamos a ver que la suma algebraica de dos números negativos es un número negativo más grande, o sea, la suma de ellos. Entonces va a ser menos 13,88 menos 77,15. Eso me va a dar menos 91,03 dividido 1,2 y me va a terminar dando menos 75,86. Pero no nos va a servir eso, porque Bhaskara en realidad calcula dos raíces siempre. O sea, siempre que lo permita, obviamente, la ecuación, el polinomio. Pero no podemos en física, en este caso, tener un tiempo negativo. Entonces nos tenemos que quedar solamente con esta respuesta, ¿sí? La otra la tenemos que descartar. Bhaskara es una herramienta excelente, pero sin embargo, en este caso, no nos va a servir el segundo resultado, ¿sí? Bien, eso por un lado, o sea que la respuesta que nosotros estábamos necesitando es que el auto que lleva una velocidad inicial de 50 km por hora, que decide acelerar a razón de 1,2 metros sobre segundos, para alcanzar una distancia de 2.400 metros, le toma 52,7 segundos, ¿sí? Veníamos todo manejando en metros y en segundos, o sea que el tiempo va a dar en segundos, ¿sí? Ahí pongo el segundos. Entonces la respuesta de A es igual a 52,7 segundos, ¿sí? Ahora vamos con la velocidad, si no me equivoco, sí, era calcular la velocidad final. Entonces, esa fórmula es mucho más cortita, no requerimos hacer tanto cálculo en este caso. Entonces, la velocidad final, ahí está, disculpen, ahí está. Bien, entonces va a ser la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo.
Anteriormente no teníamos el tiempo, pero ahora lo acabamos de calcular. Entonces la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, que era, a ver cuánto era, 13,88. Ahí está. 13,88 metros sobre segundos más la aceleración, que era de 1,2. Sí, por las dudas, revisemos. Sí, era de 1,2. 1,2 metros sobre segundos al cuadrado por el tiempo. Y en este caso son 52,7 segundos. Tachamos el segundo del tiempo por el cuadrado de la aceleración y solamente debemos calcular. Recuerden, primero se hacen las multiplicaciones y divisiones antes que las sumas y las restas. O sea que arrancamos por 1,2 por 52,7. Esto nos da 63,24. O sea que vamos a sumar a 13,88 metros sobre segundos. Le vamos a sumar 63,24 metros sobre segundos. O sea que va a ser al cálculo que acabo de tener más 13,88. Esto nos da tanto como 77,12 metros por segundo. Bueno, otro vehículo que se mueve extremadamente rápido al final. O sea, son 77 metros y un poquito más en un solo segundo. Es muy rápido. Pero bueno, lo importante acá es que ustedes puedan comprender cómo son los cálculos cuando se nos presenta la incógnita del tiempo, tratar de buscar Bhaskara, que Bhaskara lo hace de una forma bastante mecánica, quedarnos con el resultado positivo y de ese modo, si nos pide algún agregado como lo es esto, también puedan calcularlo, ¿sí? Bueno, vamos con otro ejercicio más. Y este es interesante porque es un poco diferente. Y nos dice, un auto venía por la ruta a 100 km por hora. Cuando decide pisar el freno, o sea, su conductor decide pisar el freno, disculpen la redacción, hasta detenerse luego de 12 segundos. O sea, fíjense que el coche venía a una determinada velocidad, el conductor pisa el freno y empieza, en realidad no sería aceleración, o diríamos aceleración negativa, o desaceleración, hasta que se detiene. Entonces, dice, ¿qué aceleración o desaceleración habrá tenido el auto? ¿Y qué distancia recorrió? Desde que pisa el freno hasta que se termina deteniendo. Entonces, vamos con los datos. Vamos a tener que venía por la ruta y tenemos la velocidad. Ya directamente agarramos 100 por 1000 dividido 3600. Esto nos da 27,78. Entonces, la velocidad inicial es igual a 27,78 metros sobre segundo. Bien, entonces, en este caso la aceleración es la incógnita. ¿Y qué tenemos? Bueno, un tiempo de 12 segundos, que es lo que le toma detenerse. Entonces, yo no atacaría directamente la ecuación madre, la grande, la larga. ¿Por qué? Y les voy a mostrar por qué. Por si ustedes caen en la trampa y prueban primero con la grande, se van a dar cuenta que les van a faltar cosas. La distancia es igual a la distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Fíjense que el tiempo lo tenemos, la aceleración no la tenemos, la velocidad inicial sí la tenemos, la distancia inicial en realidad es 0. Entonces, en realidad nosotros acá nos falta la distancia y nos falta la aceleración. O sea que no podemos resolver una ecuación que tenemos con dos incógnitas que son distintas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos, chicos? Tenemos que recurrir a la formulita, la segunda fórmula.
la que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es la velocidad final? Bueno, el auto resulta que se detiene, o sea, termina teniendo 0 metros sobre segundos en el momento que se detiene. Y ahí está la cuestión. Ese es el dato que queda implícito en el enunciado, en un lenguaje coloquial, obviamente. Ahí está en la interpretación, en saber sacar ese dato que nos falta, ¿sí? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Bueno, 0 metros sobre segundos de velocidad final, la velocidad inicial del otro lado del igual va a ser 27,78 metros sobre segundos, más la aceleración, que es nuestra incógnita en esta ecuación, por el tiempo, que son 12 segundos. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer acá? Y acá debemos recordar un poquitito de matemática, chicos. Para nosotros poder despejar esta A, tenemos primero que pasar esto que está sumando del otro lado restando. O sea que va a ser 0 metros sobre segundos menos 27,78 metros sobre segundos es igual a A por 12 segundos. ¿Sí? Entonces, final este de acá se nos va porque es 0. Entonces finalmente vamos a tener que menos 27,78 metros sobre segundos dividido, y ahora este 12 que multiplicaba en un siguiente paso, pasa dividiendo, va a terminar siendo divisor en el primer término. Entonces nos va a quedar así. Bueno, acá obviamente hay un duelo de signos. Menos por más es menos. Después hay un duelo de números, que ya directamente lo voy a hacer, y va a ser 27,78 dividido 12. Esto me da 2,315. 2,315. Y vamos a tener, recuerden, para no hacer lío, porque muchas veces se van a ver tentados a querer tachar la S con la S, pero después la aceleración les va a terminar quedando en metros. Entonces, recuerden, buscar la regla de la orejita, hacer una división de dos fracciones. Entonces van a tener metros sobre segundos, y recuerden, como el segundos acá está solo como un entero, lo hacemos una fracción, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, multiplicar el de arriba con el de abajo, o sea, los dos extremos, que esos se van a ir a numerador, y los dos internos se van a ir a denominador en la nueva fracción, ¿sí? Esto es igual a A, por lo tanto, lo que implica que A va a terminar siendo, recuerden, metro por 1, o sea, va a quedar menos 2,315, y va a quedar metro por 1 dividido segundo por segundo. Entonces, ¿qué nos queda acá? Bueno, menos 2,315 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que yo les dije al principio del video que la unidad de aceleración es distancia sobre tiempo al cuadrado. O sea que termina teniendo cierta coherencia, ¿sí? Pero nos quedó negativo. Y eso es precisamente porque nosotros tenemos una desaceleración, ¿sí? O sea, el móvil, o sea, el auto en este caso, desaceleró. ¿Para qué? Para poder frenar hasta detenerse. ¿Sí? Bien, a ver. Y después nos dice qué distancia recorrió. Bueno, entonces, ahora que tenemos la aceleración, sí podemos resolver esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá, la grande. ¿Sí? Entonces,
Vamos a la B y volvemos a colocar la fórmula madre. Distancia es igual a distancia inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la distancia que habrá recorrido, recordemos que es 0, pero tenemos la velocidad inicial. Tenemos un montón de datos que sacar. 27,78 metros sobre segundos por el tiempo, y el tiempo era 12 segundos. Bien, 12 segundos más un medio, y como la aceleración es negativa, la voy a encapsular con con dos paréntesis, obviamente. Menos 2,315. Menos 2,315 metros sobre segundos al cuadrado por, y tenemos los 12 segundos todo al cuadrado. Bueno, parece muy grande la fórmula, pero ahora lo vamos a hacer separando en términos. Recuerden que debemos separar en términos y se deben hacer primero las multiplicaciones o divisiones antes que las sumas y las restas, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener 27,78 por 12. Bien, a ver, 27,78 por 12 es igual a 333,36. 333,36, recordemos que se van a simplificar segundo con segundo y me va a quedar en metros. Más, o no, no necesariamente. Fíjense que por regla de los signos me queda más por menos es menos. Y vamos a acomodar un poquitito las cosas. Va a ser 0,5 por los 2,315. 2.315 por 0,5 nos da 1,1575. 1,1575. ¿En qué nos queda? Metros sobre segundos, porque este es un simple número multiplicado con un número con su unidad y queda el resultado, o sea, el producto, multiplicado por la unidad que traía el segundo número. 12 por 12 va a ser 144. ¿Y en qué nos queda? En segundos cuadrados, lo que me va a permitir ya directamente simplificar segundos con segundos. O sea que ahora me queda hacer, y acá no caigan en la trampa, no debo hacer esta resta. Sigo separando en términos. Primero se hace la multiplicación antes que restarle al número de adelante. Vuelvo a poner 333,36 metros y tenemos menos, obviamente, y el 1,1575 lo multiplico por 144. Esto me va a dar 166,68. 166,68 y en la unidad de metros, ¿sí? Finalmente, y ya estamos en la recta final, voy a restar a los 333,36, le voy a restar los 166,68. Y esto me va a dar exactamente 166,68, porque generalmente en estos cálculos queda que se le resta la mitad del que tenemos adelante, ¿sí? Entonces va a ser 166,68 metros. O sea que el auto, desde que pisó su conductor pisó el freno, y tardó 12 segundos en detenerse, le tomó casi 2 cuadras. O sea, más bien cerca de 1,5 cuadras. Entonces serían 166,68 metros hasta que logró frenar. O sea, obviamente se parece bastante a la realidad. O sea, no se frena, salvo que los frenos del auto sean muy buenos. Toma, bueno, en este caso tomó más bien el doble, pero sí, se asemeja a la realidad. Si el coche no tiene buenos frenos, le va a tomar, viniendo a esa velocidad, le va a tomar esa distancia de frenado, ¿sí?
Perfecto. Entonces acá ya estamos teniendo el cuarto ejercicio terminado. Y por último chicos, para no aburrirlos, así como en MRU teníamos la obtención de la velocidad a través del gráfico de distancia en función del tiempo, en MRV vamos a tener también la posibilidad de sacar la aceleración a partir del gráfico de velocidad en función del tiempo. Hay algo que yo quisiera a ustedes mostrarles. Tengan en consideración que cuando nosotros hablamos de los gráficos en MRV vamos a tener que la distancia recorrida en función del tiempo va a tener la forma parabólica, ¿sí? Porque es un movimiento acelerado. A medida que pase el tiempo y como acelera, la distancia va a ser cada vez mayor, ¿sí? Este es el de posición en función del tiempo. Tenemos el gráfico de velocidad en función del tiempo. Tengamos en cuenta que como la aceleración es constante, entonces el cambio de velocidad va a ser, digamos, va a ir subiendo, pero de una manera constante, ¿sí? Va a ser de ese modo. Y finalmente el gráfico de aceleración en función del tiempo va a terminar siendo, como acelera constantemente, significa que a medida que pase el tiempo va a ser una recta horizontal la aceleración. ¿Por qué? Porque se va a mantener siempre en un determinado número específico, ¿sí? Si acelera a razón de 1, de 1,5, de 0,8, de 0,5, pero conforme pasen los minutos, segundos u horas, dependiendo de la unidad que se mueva el móvil, claro, la aceleración va a ser la única constante. Esa es la diferencia con el MRU. El MRU, la constante es la velocidad. Entonces, teniendo en consideración todo esto, acá lo que nosotros vamos a hacer, recordemos que en un gráfico de velocidad en función del tiempo, o sea que la velocidad va a depender del tiempo, que el tiempo se expresa en el eje X, o sea el eje de abscisas, entonces vamos a elegir como siempre un triángulo, ¿sí? ¿Cómo se va a dar la aceleración? Bueno, la aceleración se va a dar como la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos, ahí está, menos el tiempo inicial, ¿sí? Entonces yo lo que debo hacer es elegir dos puntos. Puedo elegir este, o si ustedes prefieren, yo puedo elegir este, para que vean que en realidad si ustedes toman correctamente, fíjense que acá, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces acá serían 1, 2, 3, 4. Acá serían 4 segundos. Entonces yo tomé estos dos puntos. Acá voy a armar el triángulo. Fíjense, el triángulo rectángulo lo armo acá. Entonces voy a hacer la diferencia primero vertical, ¿sí? La diferencia vertical es de 50 con 20. O sea, va a tener 50 menos 20. Mientras que en el denominador va a ir la diferencia horizontal. Entonces va a ser 10 menos 4. 10 menos 4. Coloco acá y va a ser, recordemos que nos manejamos en metros sobre segundos y abajo nos manejamos en segundos. Bueno, vamos a ponerlo completo. 50 metros sobre segundos menos 20 metros sobre segundos dividido 10 segundos menos 4 segundos. Entonces reordenamos, calculamos lo que podemos y va a ser 50 menos 20, va a ser 30 metros sobre segundos. Sobre, y tenemos 10 menos 4, son 6 segundos. Bien, ¿cuánto nos va a dar? 5, y recordemos, ponemos metros sobre segundos sobre 1.
va a ser 5, hacemos las dos multiplicaciones de la regla de la orejita, y va a ser, los dos extremos van arriba, metros por 1, y nos va a quedar segundos por segundos. O sea que la aceleración en este caso va a ser 5 metros, disculpen, se me va eso, sobre segundos cuadrados, ¿sí? Así que de esa manera nosotros obtenemos la aceleración a partir de un gráfico de velocidad en función del tiempo. ¿Sí, chicos? Bueno, espero haber podido ayudarlos. Y bueno, obviamente cualquier duda yo estoy a su disposición, ¿sí? Apóyense mucho también en el PDF que está explicado con su detalle, pero en el video obviamente tienen una explicación un poquitito más dinámica y muchísimo más gráfica desde ya. Bueno, chicos, les envío un cordial saludo y bueno, el siguiente video ya va a ser de caída libre, tiro vertical y tiro oblicuo. Bueno, un cordial saludo. Chau, chau.